El despedirse de algo o alguien no es fácil, todo conlleva un duelo emocional que debe cumplirse para avanzar y evitar caer en una depresión difícil de sobrellevar. El duelo como tal provoca un sentimiento de pérdida, un sentimiento de vacío y se puede producir por diferentes razones. Un duelo, como generalmente lo conocemos, en primer lugar podría producirse por la muerte de un ser importante, un ser querido, y también hay otras formas de duelo. Se vive este sentimiento de pérdida cuando se rompe una relación importante, cuando hay un cambio, por ejemplo, un cambio de residencia, un cambio de trabajo, un cambio importante, también hay un proceso de duelo, o también lo observamos cuando existe una enfermedad. Cuando la gente pierde el equilibrio, pierde la salud, vive un proceso de duelo como tal. Ana Hernández, psicóloga familiar, señaló que el duelo comprende 5 etapas y durante estas la pérdida comienza a asimilarse. Los expertos en tanatología nos manejan que las personas viven un proceso generalmente de 5 etapas y el éxito de cubrir o pasar los retos de cada etapa permite que la persona pueda asimilar la pérdida de ese ser querido, ¿no? Como tal se manejan una etapa, en primer lugar, que es la etapa de negación, que es la no aceptación del ser querido. Imagina que una persona necesita como una pausa que le da el equilibrio para posteriormente poder aceptar la muerte del ser querido. Esa será la primera etapa. Después hay una etapa de ira, que es la que observamos generalmente, en el cual la gente se enoja, entra en crisis, entra a veces en resentimiento hacia todos por el ser que ha perdido. Hay una tercera etapa que es la etapa de negociación. En esa etapa la gente tiene una fantasía de poder hacer algo por el ser querido, y después de esta etapa viene una etapa depresiva en el cual la gente se aísla, llora. Esta es una depresión de alguna manera necesaria, porque toda persona cuando ha perdido un ser querido, si no vive esta etapa de tristeza, posteriormente puede desarrollar enfermedades o puede desarrollar diferentes formas de neurosis. Y finalmente viene una etapa de asimilación, en el cual se acepta que la persona se pierde, se recupera la fortaleza y se aprende a vivir con la ausencia de esa persona. En el caso de las mujeres, el duelo suele estancarse en la depresión, ya que el género masculino tiende a guardar sus emociones. Generalmente lo vemos más, sobre todo en mujeres, en la etapa adulta, es donde en ellas podemos encontrar como que su estancamiento se encuentra más en la depresión. En los hombres tiende más a la no aceptación. Los hombres por cultura tienden a guardarse más las emociones. Más que nada, más que ver en quién se daría, veríamos que las reacciones como por género son diferentes. Las mujeres tendemos más hacia las emociones, es por eso que se observa más la depresión, el duelo en el caso de mujeres, y en los hombres en no mostrar sus sentimientos. Hay muchos hombres que pueden guardar sentimientos al grado de que desarrollan problemas en el corazón porque no expresaron, ¿no? Me ha tocado atender en consulta personas que les negaron el poder llorar por ser hombres, y entonces se guardan esta expresión del duelo y pueden pasar 10, 20 años sin que ellos puedan desarrollarlo, y al contrario, desarrollan ira, desarrollan neurosis, sin entender por qué les ocurre eso, o bien adicciones, alcoholismo, qué sé yo, por la falta de expresión de emociones. En el caso de las mujeres, el duelo suele estancarse en la depresión, ya que el género masculino tiende a guardar sus emociones. El llanto, la ira, la depresión son una manera de alertar que el duelo no está siendo afrontado como debería, por lo que ya se debe pensar en pedir ayuda. Una manera de detectar es cuando tú no entiendes por qué haces cosas que no puedes controlar. ¿Por qué me enojo sin motivo? ¿Por qué lloro sin motivo? ¿Por qué tengo conflictos sin motivo? ¿O por qué me deprimo sin entender por qué? Estos serían como los síntomas que generalmente nos aluden a un duelo no resuelto, ¿no? Generalmente son los síntomas.